Hola Pablo. Bienvenidos todos. Mi nombre es Pablo Burak, soy coordinador de la Escuela de Negocios de AMBA. En la jornada de hoy vamos a estar presentando brevemente uno de los programas que vamos a estar dictando ahora en el mes de mayo, que particularmente voy a estar dictando personalmente yo. Este programa que vamos a estar dictando está orientado a hacer una introducción muy completa de lo que son las metodologías Agile, puntualmente de lo que tiene que ver con metodología Scrum. ¿Por qué metodologías ágiles? En los últimos años las metodologías ágiles están empezando a impactar en casi todas las áreas de negocio y en el mundo financiero, la verdad que bastante fuertemente, donde cada vez menos se tratan de hacer los proyectos de manera tradicional o escalada, sino de esta manera que brinda un modo mucho más veloz de trabajar y mucho más adecuado a los tiempos que corren. Ni hablar post pandemia, donde realmente hay que poder ser efectivo, ir concretamente a lo que se necesita al pie con los proyectos y de un modo que a todo el mundo le resulte efectivamente ágil. Así que bueno, para contarles un poquito más acerca de mí, tengo una formación inicialmente como psicólogo, luego hice un posgrado en negocios, hace 20 años que me dedico a diferentes ámbitos de consultoría. Desde el inicio de mi carrera trabajé en áreas financieras de bancos, desde el área de recursos humanos, apoyando el negocio, apoyando sucursales, apoyando otras áreas de negocio también. En los últimos años hice una certificación en metodologías ágiles para ser directamente Scrum Master y poder coordinar este tipo de acciones. Hoy mayormente, junto con la Escuela de Negocios, hacemos implementación directa de proyectos donde ejecutamos junto al cliente acciones ágiles en sus negocios. Lo que vamos a contarles hoy un poco tiene que ver con este curso para que cualquiera de ustedes en sus compañías, si están interesados, si se están acercando al tema, tengan suficiente conocimiento para que si se animan, hagan una certificación. Todo lo que estamos viendo acá está dentro de lo que hoy la mayoría de los cursos o procesos de certificación les brindan. Simplemente después tendrían que meterse a hacer alguno de estos exámenes de certificación y estarían en condiciones de ir avanzando con el proceso. Bien, entonces, como para ir metiéndonos en el mundo de la agilidad, eh, hoy la verdad que no hay organización que no quiera hacer las cosas mejor. ¿Sí? Que no estaría dispuesto a cambiar cómo hace las cosas si eso implicara que puede desarrollar los productos internos que tiene que hacer 5 veces más rápido, si con eso pudiera tomar decisiones 3 veces más rápido y aparte reasignar recursos con habilidad y con rapidez, sin depender de áreas, de sectores, de dependencias, obviamente de headcount de acá, headcount de allá, sino entender que la organización, más allá de el organigrama tradicional y de lo que más o menos ocupamos cada uno de nosotros en el organigrama tradicional, podemos estar entrando y saliendo de proyectos con mucha mayor velocidad, con mucha mayor agilidad, aunque sea redundante el término, y con una eficacia muy superior a la del proyecto visto de la manera tradicional. Eh, Normalmente en las organizaciones y en nuestras compañías, donde pensamos de modo tradicional un problema, solemos trabajar en formatos piramidales. Tenemos un top 5, un top 6, un equipo de directores, un C-level, que determina qué hay que hacer para dónde va la compañía. En el medio hay distintos niveles de burocracia, burocracia no entendida como normalmente acá en la Argentina lo tomamos la burocracia, sino la línea de la organización que se ocupa de que otros hagan cosas, gerencias, jefaturas, etcétera, etcétera, y de ahí deriva a silos, silos puestos en paralelo que se ocupan de distintas cosas, marketing, comercial, distribución, lo que sea, cada uno pensando en su problema, cada uno mirando para adentro. Ahora, lo que provoca normalmente una empresa que piensa desde este paradigma o desde este modelo mental, o sea que solamente piensa verticalmente sus problemas, es que cuando resuelva
va a resolver con proyectos en cascada. ¿Qué es un proyecto en cascada? El típico proceso donde pasa algo, un sistema requiere un software, se analiza, se programa, se codifica, se testea, ¡puc!, va a la operación. Esto en algún momento funcionaba bien, pero debido a la velocidad que van tomando los problemas en las compañías, la verdad no sirve, no alcanza un proceso pensado así en cascada. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando se piensa así en cascada, tenés el problema del famoso teléfono roto del proyecto. ¿Cuál es el problema del teléfono roto? Tenés un cliente interno en algún lado de la compañía que pide un proyecto y lo explica de esta manera. ¿Sí? Quiere un tobogán de 3 niveles atado a un árbol, fenómeno. Ahora, alguien que teóricamente es el project leader, toma eso y se le ocurre que lo que dijo el cliente es esto. Ya se darán cuenta que ya de por sí no se parece a lo que dijo inicialmente el cliente. Después alguien lo diseña. Y en ingeniería dicen, claro, o sea, si estuviera hueca la parte del medio del árbol, la hamaca va a funcionar fenómeno. De ahí tenés al programador que lo hace como a él se le ocurre que lo tiene que hacer, y aparte el vendedor lo vende como si fuera un sillón súper cómodo, todo un árbol, etcétera, etcétera, porque no se olviden que la primera vez lo hacemos para adentro, pero después tratamos de replicarlo para abaratar todo el costo del proyecto. Y para colmo, en el medio de todo eso, el proyecto con suerte se documentó. Entonces, cuando se quiere replicar algo del proyecto, es un desastre. Así se instala o por partes se analiza dentro de la organización. Esto es lo que cuesta el proyecto en la organización. Obviamente, era simplemente una hamaca, pero termina siendo una montaña rusa tremenda. Así es el soporte técnico que se le da a la solución y en realidad cuando 6 meses después le preguntan al cliente qué quería de verdad, qué quería en realidad o qué se imaginaba que necesitaba obtener, más bien pide otra cosa que no se parece nada a lo que pedía originalmente. A ver, este problema que hay entre lo que alguna vez se explicó y lo que en realidad pide el cliente es un problema muy usual en las organizaciones. Muy usual y cada vez más común. Piensen esto. De los proyectos que normalmente se corren en la organización, el 21% directamente se cancelan. Directamente se cancelan. O sea, por alguna u otra razón, ya bajo ningún aspecto se va a terminar haciendo. En otro caso, se hacen con dificultad, ¿sí? No terminan siendo lo que tenían que ser. ¿Mm? Con suerte, el 26% son exitosos. Esto lo mide permanentemente una organización que se llama Chaos Report, que todos los años tira un nuevo gráfico, un nuevo indicador respecto de qué está pasando con los proyectos que se corren en la organización. Lo cierto es que si miramos los proyectos de manera tradicional, en un alto porcentaje, casi el 75%, el 74%, para ser más exacto, de los proyectos fracasan rotundamente, porque se hacen por la mitad, porque se fueron de costo o de tiempo, o porque directamente se cancelaron. Y de nuevo, esto no es casual, no pasa porque sí. Pasa porque en la organización vivimos pensando que trabajamos en aguas tranquilas, que el bote se mueve de alguna manera acompasado y a frecuencia de los remeros que van para el mismo lado, y en realidad a lo que se parece nuestra organización es a esto. ¿Alguno de ustedes se siente más identificado con la primera imagen que con la segunda? ¿O dicen sí, somos más bien un bote en el medio de unos ríos correntosos? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Lo cierto es que así es la cuestión. Normalmente lo que sucede es que no tenemos en cuenta la complejidad con la que, sí, río correntoso, gracias Martín, tal cual. Estamos en un río que se mueve de esta manera. Y fíjense la diferencia fundamental. En el primero están todos los chicos que manejan el bote mirando para el otro lado porque el curso no cambia. En cambio, en el otro bote, en el bote que va por los ríos rápidos,
toda la gente tiene que estar mirando para adelante y para los costados, porque no se sabe por a dónde, pero puede venir alguna variable de cambio que ajuste la orientación, el sentido, la dirección a la que están yendo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que nos damos cuenta es que si nos parecemos más al segundo ejemplo, mucho más que al primero, en realidad estamos siendo parte de organizaciones que cambian permanentemente. Miren, este indicador es bastante anterior a los tiempos de pandemia. Imagínense que en un año normal, perdón, los requerimientos de una organización varían un 36%. Digo, entre que en diciembre del 2019 una empresa había planificado su año y si vuelve a medir en diciembre del 2020, igualmente ese no ha sido el mejor año para medir, en un año normal, sin pandemia, hubieran cambiado sus planes un 36%. Imagínense lo que cambió con el año de pandemia la mirada de una organización. Nadie había presupuestado en noviembre o diciembre del 2019 home office todo el mundo, mandarle a la gente a sus casas las computadoras, los escritorios, los insumos que necesitaba. La mayoría de los sitios para poder compartir documentos o compartir información estaban a medio pelo. La mayoría de los retailers de la Argentina, por lo menos, estamos hablando de, digamos, toda la cadena de Cencosud, la gente de Falabella antes de que ahora decidiera irse, la gente de Arredo. Imagínense los grandes retailers de la Argentina, ninguno de ellos tenía bien armado su e-commerce. E-commerce lo tenían, sabían que iban en crecimiento, sabían que iban para ahí, pero con suerte, estaban entre el 15%, en realidad el 7, 8 y el 15% de las ventas, el e-commerce más avanzado de todos. No tenían ni pensado que más del 50% de las ventas podían ir por ahí en 2020. Entonces, con todos estos requisitos de cambio, un proyecto que se piense en formato directo, en cascada, nunca va a llegar a buen puerto. ¿Qué es lo que nos queda? Lidiar con estos entornos inciertos y turbulentos de una manera que lo podamos navegar, monitorear, chequear mucho más seguido, entender qué es lo que quiere el cliente mucho más seguido y en función de eso ir haciendo cambios en el proyecto. Entonces, la respuesta es tener algo que me sirva para todo el tiempo responder y adaptarme al cambio. Acá es donde la agilidad entra y donde tiene sentido. ¿Por qué? Porque mientras un proyecto normal, un proyecto en cascada, fija las variables deja en un proyecto tradicional, el alcance queda fijo, el tiempo y el costo es estimado, en un proyecto ágil, tiempo y costo son variables fijas y alcance es una variable estimada. ¿Por qué es importante este cambio? Porque normalmente lo que fracasa en los proyectos adicionales es justamente que calculamos mal el tiempo, que le pusimos menos plata de lo que tenía que tener el proyecto. Entonces, como vamos persiguiendo un alcance que es fijo, o sea, la promesa que le hacemos a nuestro cliente interno o externo en el desarrollo del proyecto es fija, conforme sigue pasando el tiempo, queremos alcanzar ese resultado y le vamos agregando tiempo, le vamos agregando costo y todo el tiempo la zanahoria, como va cambiando las variables, nos la corren 5 kilómetros más. En cambio, desde la agilidad, como dejamos completamente fijado el tiempo y completamente fijado el costo, nunca nos vamos a desviar. Lo que vamos a negociar permanentemente con nuestro interlocutor o con nuestro cliente, sea interno o externo, es el alcance del proyecto. Eso nos permite, a la larga o a la corta, empezar a iterar, o sea, lograr resultados en periodos mucho más cortos, ir mostrándole al cliente para que no tengamos desvíos anuales del 36%, sino que el resultado del proyecto se vaya ajustando todo el tiempo
y generando saltitos mucho más cortos. De esa manera, lo que vas teniendo es un proyecto mucho más sólido. Un alcance estimado, porque nunca es perfecto el resultado, y esto en realidad hay que tenerlo en cuenta bajándote del caballo del perfeccionismo, corriéndote de la idea de que lo que termines entregando va a ser perfecto, sino que entramos en el universo de orientación al logro, de proyectos suficientemente buenos, que cubren las necesidades del cliente, aunque no sean el objeto perfecto que ese cliente esperaba, necesitaba, quería. En la medida en que tenemos un alcance cortito, le podemos ir mostrando resultados y vamos viendo cómo lo que vamos desarrollando le resuelve el problema, tenemos proyectos mucho más realistas, más cortos en el tiempo, que no se nos van a ir nunca de mambo ni por tiempo ni por costo y que van a ir resolviendo los problemas de la organización. Esta es básicamente la filosofía que se esconde detrás de la metodología ágil. Entonces, 3 principios para establecerla y, en definitiva, plantear concretamente cómo pretende actuar. Primero, priorizando. Los recursos son limitados, con lo cual tenemos que tener una alta capacidad de concentración. De recursos, porque hay poco, digamos, de presupuesto, obviamente, y de foco, o sea, no dedicarnos a 20 cosas, dedicarnos a poder ir resolviendo el centro, el eje fundamental del problema que tiene el otro. Por eso priorizamos. Si pudiéramos estar haciendo 20 cosas, tendríamos más tiempo dedicado y otro modo de operar en la organización. Como sabemos que eso no lo tenemos, vamos muy puntual y concentrados a la necesidad principal de cada proyecto. Otro principio fundamental para enfrentar el problema es entregar permanentemente producto. El producto es la medida de progreso. Un proyecto ágil trabaja en unos periodos de tiempo que se llaman sprints. Los sprints pueden ir entre 2 semanas y 4 semanas. Entonces, cada 2, 3 o 4 semanas, un equipo ágil le está entregando a la compañía producto medible, mensurable, chequeable. Con ese testeo, siempre como en beta, nunca la versión final, ¿no? Siempre beta, le va entregando a la compañía, va viendo qué impacto tiene y en función de eso puede seguir avanzando. El último elemento que forma parte de este proceso es que dentro de un proyecto ágil siempre una prioridad es refactorizar, tener la capacidad de cambiar rápidamente si el producto que necesita la organización es diferente, si las pautas organizacionales cambian en algún modo o si partes del equipo tienen que cambiar porque los requerimientos que tenemos ahora son de otras personas en el equipo para lograr el resultado que buscamos. En definitiva, lo que se produce si empezamos a viralizar, en tiempos de pandemia la palabra viralizar ya toma otro color, pero digamos, en el mejor sentido de la palabra, viralizar, empezamos a generar pequeños círculos, casi que esto se parece al cuerpo humano, donde tenemos células que se van reproduciendo, pero de alguna manera tenemos células de trabajo con un liderazgo centralizado en el medio que ayuda a facilitar y a entender qué está sucediendo y por qué está sucediendo, pero al mismo tiempo se va trabajando con recursos muy flexibles, con equipos que pueden tener accountability porque no hay un líder directo, un jefe que les diga lo que tienen que hacer, sino que tienen claros los objetivos de trabajo y van iterando, van actuando con velocidad, siempre enfocados en la importancia. Entonces van trabajando en cajas de equipo que les permitan acelerar cualquier proceso de trabajo interno en la organización. Agile tiene una serie de manifiestos que están claros hace tiempo, están publicados, se publicaron en 2001, pero que básicamente establecen el espíritu de la agilidad. Estos principios tienen que ver con que para Agile o para los procesos en agilidad, las personas siempre son más importantes que los procesos y las herramientas. Entonces, los equipos de gente son lo que se prioriza para poder trabajar en el proceso y en el proyecto.
Siempre estar prototipando, nunca documentación por documentación exhaustiva, sino siempre estamos en formato beta trabajando. Colaboración con el cliente antes que un contrato rígido. La idea es que estemos pegados palmo a palmo con el cliente, ya sea interno o externo, para estar entendiendo todo el tiempo qué es lo que necesita. Y por último, el foco lo tenemos en responder al cambio antes que seguir un plan. Porque en definitiva, el plan, a mitad de paso, si no lo vamos chequeando con la realidad, lo tenemos que tirar a la basura porque ya no nos sirve más. Bien, dicho todo esto, en definitiva, como metodologías ágiles hoy en el mercado hay un montón. Scrum, Extreme, que sirve específicamente para programación, Scrumban, que trae algunos de los principios de Scrum, y de Kanban, que es otra metodología japonesa, Kanban en sí, y tantas otras que andan dando vueltas por ahí. Vamos a ir viendo los principios de todas, vamos a ir abrevando, alimentándonos de lo mejorcito que tiene cada uno de estos conceptos, para en definitiva trabajar en el programa al foco de Scrum. ¿Por qué Scrum? Porque dentro de las metodologías es la que más se popularizó para tratar temas por fuera del negocio de sistemas y de programación. Entonces tiene principios de trabajo mucho más abiertos, fáciles de aplicar a cualquier industria. Y tenemos que entender esto. Scrum como framework, como modo de trabajo, nos vamos a encontrar con que es un modo liviano de trabajar, recontra fácil de entender, pero es súper difícil de dominar. ¿Por qué? Porque como toda nueva conducta, exige que el equipo que la ponga en juego ponga en la práctica un modo de hacer que hasta ahora no llevó a cabo. Entonces, definitivamente eso es lo más divertido que tiene el proceso y lo más desafiante que tiene. No desde el lugar de entenderlo, que lo van a hacer con nosotros, sino el día de mañana cuando efectivamente la compañía quiere empezar a ser ágil. Bien, para contarles entonces un poquito cómo va a ser el programa y qué vamos a estar trabajando paso a paso. Vamos a tener 6 encuentros que vamos a estar arrancando el 12 de mayo hasta el 28 de mayo. Todos estos encuentros van a ser de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Todos van a ser virtuales a través de Zoom. Van a trabajar con nosotros directamente. Les vamos a enviar el link. Vamos a también compartirles un disco con los materiales que se van a poder ir descargando con los contenidos de cada uno de los pasos del programa. Pueden inscribirse, ahí van a tener en el chat el link para el que se quiera inscribir al programa o Ahí les pasé descargarse. todo. Eso es lo que estaba diciendo, que ahí en el chat, gracias Agus, ahí en el chat tienen toda la información respecto de cómo trabajamos, la metodología, las fechas y cómo tienen que inscribirse. Si pongo un poquito en detalle el módulo, el paso a paso de cada módulo, vamos a trabajar en el primer módulo. Tarjeta naranja 100% online. Sí, me están haciendo publicidad de tarjeta naranja, gracias. Entonces, en el primer encuentro vamos a trabajar en la visión tradicional versus esta que les digo, que es la metodología ágil y las diferencias fundamentales que tiene agilidad con otros modos de ver los proyectos. En el segundo módulo vamos a estar, gracias, a ver quién era que se estaba despidiendo en el chat. No hay problema, gracias Florencia, aunque te hayas tenido que ir. Vamos a ver lo que tiene que ver con modelos mentales, nuestros propios modelos mentales como nuestro techo de cristal para trabajar con la agilidad, porque si nosotros no entramos en otro modelo de paradigma, es muy difícil que podamos meternos a operar desde las metodologías ágiles. Vamos a explicar cómo opera un líder Agile dentro de la metodología y cómo tiene que funcionar. Vamos a trabajar sobre los principios de Design Thinking y su aplicación a la metodología. Después vamos a ver las prácticas basadas en metodologías ágiles y los pilares que la componen, el proceso propiamente dicho, los equipos, los eventos y los artefactos que se ponen en juego. Bien, hasta acá entonces la presentación, lo que queríamos contarles del programa y cómo vamos a estar trabajando. Me encantaría que si alguno tiene una duda, una pregunta, bueno, tenemos estos minutos para poder conversar acerca de lo que vamos a estar dando en el programa y cuál es el alcance que puede tener. Así que acá sí abro el espacio a las preguntas de los que están participando.
El que tenga algún comentario o algo que quiera agregar, por favor, lo invito a hacer sus preguntas. Si quieren las ponen en el chat, las escriben en el chat, y si no, tranquilamente en vivo, abren micrófono y vamos conversando. ¿Te puedo hablar, Pablo? ¿Te pasa una consulta? Sí, sí, Martín, dale. Bueno, ahí, ante todo, buenas tardes a ustedes. No, yo te quería preguntar, Pablo, ¿cuál es el objetivo para el que hace el curso y qué entendés que podría lograr la persona a través de, cuando finalice el curso? ¿Cuál sería el objetivo para la cursada? El objetivo es estar en condiciones de comenzar una prueba piloto de un proyecto Agile en la propia compañía. Definitivamente se va a ir con las herramientas y los recursos para poder hacerlo. Por eso yo les decía antes, todo lo que van a ver es, digamos, es el compendio de las metodologías ágiles desde el contexto hasta las herramientas para trabajar. O sea, se van a ir con el paso a paso completo si el día 1 que vuelven a la compañía tienen ganas de trabajar con un equipo, tienen el ok de la organización y tienen ganas de empezar a generar procesos de agilidad internos en la compañía. Muy bueno, gracias. No, por favor, de nada. ¿Tiene empezado a realizar el curso también en horario luego de las 18? Hola Flavio, no está en este momento planteado un horario distinto. El año pasado probamos con unos horarios, vamos hoy poniendo otros, cuestión de ir viendo qué es lo que funciona mejor. Si por alguna razón el programa te interesa y llegás a tener suficiente cantidad de participantes que se puedan inscribir de tu propia organización, Naranja 100% online. ahí está de nuevo la publicidad de Tarjeta Naranja que nos apoya. Si por alguna razón, Flavio, necesitarías armar el programa, lo podemos hacer in company, donde encima podemos trabajar todavía más a medida de la organización de la cual formes parte, ¿sí? Pero date una idea que si son 7, 8 personas ya que quieren hacer este programa, seguramente les sea súper eficaz hacerlo in company. ¿Mm? Y ahí sí lo hacemos en el horario que internamente dispongan, ¿no? Por favor, de nada, Flavio. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿No? ¿Nada más? Bien, entonces, como les decía, sí, Martín, te escucho. Te quería preguntar lo siguiente, Pablo. ¿Con qué áreas entendés de que una persona que termina el curso normalmente se desempeña dentro de su organismo, empresa? ¿Y cómo crees que es más conveniente la conformación de un grupo de trabajo para este tipo de metodología de proyectos ágiles? Bien, primero tiene que haber una decisión organizacional de empezar a trabajar con metodología ágil para romper con la mecánica de las metodologías tradicionales en la organización. Esto es fundamental y la verdad que definitivamente esto no lo va a impulsar un analista, con todo respeto, de la estructura, sino que es una definición de stakeholders de la compañía. Eso no hay dudas. Si los stakeholders de la compañía deciden que es momento de migrar el modo de trabajar los proyectos internos a través de la agilidad, bienvenido. Y la idea es estructurar internamente un proceso donde vos tengas equipos que pasen de resolver los problemas en un modo tradicional a empezar a resolverlos a través de metodologías ágiles, ¿sí? Probablemente los primeros proyectos en la compañía sean prototipos que no tengan impacto directo en el negocio o que por lo menos Tarjeta naranja 100%. no provoquen daño directo en el negocio, ¿sí? Ahí sí deberían establecer, y de nuevo, nosotros lo hacemos con varios clientes esto, deberían establecer, gracias por el timing, deberían establecer quiénes son o quiénes vendrían a ser las personas que determinarían los diferentes roles dentro del proyecto ágil. Vos tenés 3 roles en la agilidad que son fundamentales. Uno es el Scrum Master, que debería ser una persona lo más experta posible en las metodologías ágiles
para guiar el proceso paso a paso de cómo se hace adentro en la compañía. El otro se llama Product Owner, quizás lo viste nombrar, pero el Product Owner es una persona que es un lazo, un link entre quienes son los dueños de los proyectos internamente y cómo conectan con el equipo, porque es el que permanentemente le va a traer la información al equipo de lo que se necesita y los cambios que hay que hacer. Y luego un equipo dedicado. Un equipo dedicado mínimamente debería ser un equipo que le pueda dedicar, para que vos te des una idea, aproximadamente el 20% de su agenda mensual al proyecto ágil, para que empiece a traquear adentro de la organización, ¿sí? Vamos. Hay empresas hoy, y por decirte empresas, te puedo decir Spotify, por decirte empresas, te puedo marcar Patagonia, ¿sí? La empresa de ropa. En la Argentina hay algunos bancos que están muy adelantados en lo que tiene que ver con implementación Bien, tarjeta naranja está full con agilidad. Pero te diría que hay muchas empresas que están empezando a migrar su modo de pensar de ese esquema piramidal que veías inicialmente a uno circular, donde tenés líderes en el centro que ayudan a orquestar, a organizar equipos amplios que van migrando, van cambiando y van trabajando por proyecto. A ver, eso es la tendencia mundial de la agilidad. Cada vez más vamos a ver menos empresas organizadas por un organigrama y mucho más por lo que se llama hoy en muchas empresas tribus. ¿Mm? Grupos internos que trabajan y se organizan bajo la metodología ágil. Pero bueno, concluyendo un poco, digamos, respondiendo a tu pregunta, para poder en tu empresa hacerlo, decisiones de arriba para abajo, un Scrum Master, un Product Owner y un equipo de trabajo de no más de 7, 8, 9 personas con una dedicación del 20% al proyecto. Así se puede arrancar. Bien. Estimados, nos quedan 2 minutos. Gracias, Agus, que nos marca la cancha tremendamente. Así que, de nuevo, queda abierto el canal. Les brindamos toda la información que quieran, que necesiten. Este programa arranca el 12 de mayo. Los que quieren, inscríbanse. Se van a divertir, van a aprender y se van a ir entendiendo de qué se trata esto para que, como les decía antes, el día de mañana, si quieren empezar en sus compañías, después con un poquito más de ayuda externa o no, sepan de qué se trata y lo puedan implementar de manera eficaz. Así que bueno, gracias a todos, queda abierto el canal, se inscriben, se contactan con nosotros y cuando necesiten estamos para ayudarlos. Gracias a todos, ahí les dejo la información de ambas, si alguno no la tiene a mano, y estamos a disposición.